Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo turco y todo lo que quieren saber de sus estrellas preferidas. Yo soy tu nombre y estoy feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Listos para una bomba de información? Porque hoy tenemos una exclusiva que va a sacudir los cimientos de sus corazones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, algo que hemos estado esperando, especulando y hasta soñando. Se trata de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos titanes de la actuación turca, esa pareja que nos enamoró en pantalla, esa conexión que traspasó la ficción. Demet explota y confiesa su amor por Can. La presión, mis amores, la presión pudo con ella. Así es, después de años de negaciones, de evasivas, de jugar al gato y al ratón con la prensa y con nosotros, sus fans, parece que Demet finalmente ha soltado la bomba. ¿Qué la llevó a este punto? ¿Qué fue lo que detonó esta confesión tan esperada? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de esta pareja que nos tiene a todos al borde del asiento? Acompáñenme en este vídeo para descubrir todos los detalles, los rumores confirmados, las pruebas irrefutables y por supuesto mi propia opinión sobre todo este drama. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Y déjenme un like si están tan emocionados como yo por este chismecito jugoso. Vamos a reventar ese botón de me gusta. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de especulaciones desde que protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, sus miradas, sus sonrisas, todo gritaba amor. Pero a pesar de las constantes preguntas de la prensa, ambos siempre se mantuvieron firmes en su discurso de que eran, solo amigos, y excelentes compañeros de trabajo. Sin embargo, los rumores nunca cesaron. Los fans analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública buscando pistas, señales, cualquier indicio que confirmara lo que todos sospechábamos, que había algo más que amistad entre ellos. Y la verdad, había momentos en los que era difícil no creerlo. ¿Recuerdan esas miradas robadas en las alfombras rojas? ¿Esas risas cómplices durante las entrevistas? ¿Esos mensajes cariñosos en redes sociales? Todo parecía indicar que sí, que el amor había florecido en el set de grabación. Pero como les decía, ambos se negaron rotundamente a confirmar cualquier relación sentimental. Demet, siempre muy reservada con su vida privada, argumentaba que prefería mantener su intimidad alejada de los focos. Can, por su parte, aunque más abierto con sus fans, también se mantuvo en la misma línea, insistiendo en que solo existía una gran amistad y respeto mutuo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué llevó a Demet a romper su silencio y confesar sus sentimientos por Can? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según fuentes cercanas a la actriz, la presión mediática y la insistencia de los fans se volvieron insostenibles. Demet se sentía constantemente vigilada, juzgada y acosada por los medios y por el público, quienes no dejaban de preguntarle sobre su relación con Can. Imagínense, mis amores, estar constantemente bajo la lupa, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada como una señal de romance. Es agotador. Además, parece que el tiempo que han estado separados también ha jugado un papel importante. Como saben, Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, desde su incursión en el mundo de la actuación italiana con Viola come il mare, hasta su participación en producciones en otros países. Mientras tanto, Demet ha continuado su carrera en Turquía, protagonizando series y películas que han consolidado su posición como una de las actrices más queridas del país. Esta distancia física, al parecer, hizo que Demet se diera cuenta de lo mucho que extrañaba a Can y de lo importantes que eran sus sentimientos por él. A veces, mis amores, la distancia es la que nos permite ver las cosas con claridad, ¿no creen? Otra fuente de presión, y esto es pura especulación mía, podría haber sido el matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç. Si bien ella parecía feliz en ese momento, muchos fans nunca dejaron de lado la esperanza de verla junto a Can. La sombra de Can Yaman siempre estuvo presente, incluso durante su matrimonio. Y quizás, solo quizás, Demet se dio cuenta de que estaba tratando de llenar un vacío que solo Can podía llenar. El matrimonio, mis amores, es una decisión importante y requiere estar completamente segura de los sentimientos. Y a veces, por mucho que queramos, no podemos forzar el corazón.
Pero, ¿cómo fue exactamente la confesión de Demet? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco borros. No hay una declaración oficial, una entrevista exclusiva o un comunicado de prensa. La información que tenemos proviene de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras. Recuerden, mis amores, que en el mundo del espectáculo, la información fluye como agua entre los dedos. Hay que saber discernir entre lo que es cierto y lo que es simple especulación. Según algunos medios turcos, Demet habría confesado sus sentimientos a Can durante una conversación telefónica. Al parecer, la actriz llamó a Can para felicitarlo por uno de sus proyectos y, en medio de la conversación, se sinceró y le reveló lo que sentía por él. Imagínense la tensión en esa llamada, mis amores. Un momento que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Otros rumores apuntan a que la confesión se produjo durante un encuentro secreto en Italia, donde ambos se encontraban por motivos de trabajo. Un encuentro robado, lleno de emociones contenidas y la necesidad de decir lo que el corazón callaba. Sea cual sea la verdad, lo importante es que, al parecer, Demet finalmente ha reconocido sus sentimientos por Can. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionó Can ante esta confesión? ¿Se derritió como un helado en verano? ¿Se quedó mudo de la sorpresa? ¿O mantuvo la compostura como un verdadero galán de telenovela? Aquí es donde la información se vuelve aún más confusa. Algunos dicen que Can se mostró sorprendido pero receptivo a la confesión de Demet, y que incluso le habría correspondido sus sentimientos. El sueño hecho realidad, mis amores. La confirmación de que el amor es mutuo y que todo lo que hemos estado esperando se está haciendo realidad. Otros, en cambio, aseguran que Can se mostró cauteloso y que le pidió a Demet tiempo para procesar la información. Un jarro de agua fría, mis amores. La necesidad de pensar con claridad y evaluar las consecuencias antes de dar un paso en falso. La verdad es que no sabemos con certeza cuál fue la reacción de Can. Pero, teniendo en cuenta la historia de esta pareja, podemos aventurarnos a hacer algunas suposiciones. Can siempre ha mostrado un gran cariño y respeto por Demet, y es evidente que existe una conexión especial entre ellos. Por lo tanto, es probable que la confesión de Demet lo haya tomado por sorpresa, pero también es posible que haya sentido una cierta satisfacción al saber que sus sentimientos son correspondidos. Después de todo, mis amores, ¿quién no quiere saber que la persona que le gusta siente lo mismo? Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Demet y Can? ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de ensueño? ¿O se trata solo de un arrebato emocional que no llegará a ninguna parte? ¿Veremos portadas de revistas con fotos de su boda? ¿O seguiremos viéndolos por separado, alimentando nuestras esperanzas con migajas de información? Aquí es donde entran en juego muchos factores. En primer lugar, la distancia. Como les decía, Can está trabajando en proyectos internacionales, mientras que Demet está centrada en su carrera en Turquía. Esta distancia física puede ser un obstáculo importante para que la relación prospere. Las relaciones a distancia, mis amores, son difíciles. Requieren mucha comunicación, confianza y compromiso. En segundo lugar, la presión mediática. Como saben, Demet y Can son dos de las estrellas más populares de Turquía, y su relación estará constantemente bajo el escrutinio público. Esto puede ser muy difícil de manejar y puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Cada cita, cada beso, cada discusión será analizada y comentada por miles de personas. Es como vivir en un reality show constante. En tercer lugar, las expectativas de los fans. Los fans de Demet y Can llevan años esperando que se conviertan en pareja, y es posible que sus expectativas sean demasiado altas. Esto puede generar una presión adicional sobre la relación y dificultar que la pareja se desarrolle de forma natural. Los fans, mis amores, pueden ser maravillosos y apoyar incondicionalmente, pero también pueden ser muy exigentes y crear expectativas irreales. A pesar de todos estos desafíos, creo que hay razones para ser optimistas. Demet y Can se conocen desde hace mucho tiempo, se tienen un gran cariño y respeto, y existe una conexión innegable entre ellos. Si logran superar los obstáculos y mantenerse fieles a sí mismos, creo que tienen una gran oportunidad de construir una relación sólida y duradera. El amor verdadero, mis amores, es capaz de superar cualquier obstáculo. Personalmente estoy muy emocionada por esta noticia. Siempre he sido una gran fan de Demet y Can, y me encantaría verlos juntos.
Creo que se complementan muy bien y que tienen una química increíble. Además, creo que ambos se merecen ser felices y encontrar el amor. Se lo merecen, mis amores. Después de tanto trabajo y sacrificio, merecen encontrar la felicidad en el amor. Pero independientemente de lo que suceda, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas reales con sentimientos reales. Merecen que respetemos su privacidad y que les demos espacio para tomar sus propias decisiones. No podemos presionarles ni imponerles nuestras expectativas. Solo podemos apoyarles y desearles lo mejor. Respeto, mis amores, es la clave. Respetar sus decisiones y darles el espacio que necesitan para vivir su vida como quieran. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can tienen futuro como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan siendo solo amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este chismecito. ¿Son team Demet y Can? ¿O creen que están mejor por separado? Quiero saberlo todo. En resumen, mis amores, Demet Özdemir finalmente ha confesado sus sentimientos por Can Yaman, después de años de negaciones y especulaciones. La presión mediática, la distancia y quizás un matrimonio que no terminó de llenarla, fueron algunos de los factores que la llevaron a tomar esta decisión. Aún no sabemos con certeza cómo reaccionó Can, pero esperamos que ambos puedan superar los obstáculos y construir una relación sólida y duradera. El futuro de esta pareja es incierto, pero una cosa es segura: nosotros, sus fans, estaremos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Y yo, su fiel servidora, estaré aquí para mantenerlos informados de cada detalle, cada rumor y cada confirmación. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada en la información que he podido recopilar. La verdad, como siempre, está en manos de Demet y Can. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden dejar su comentario aquí abajo con su opinión sobre este tema tan candente. Me muero por saber qué piensan. Y si les gustó el vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Que la campanita suene, mis amores, para que no se pierdan ni un segundo de esta telenovela de la vida real. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto porque la historia de Demet y Can está lejos de terminar. Esto solo es el comienzo. Chao, chao.